Dos mujeres se presentan en nuestro estudio buscando una sola respuesta. ¿Por qué no les pagan la pensión? En esta sesión vamos a hablar de un tema más que importante en nuestro país. Del total de causas ingresadas en los tribunales de familia, de acuerdo a las estadísticas de los tribunales del año 2017, el 30% corresponde a temas de pensión de alimentos. Pero a pesar de lo importante y de la relevancia que tiene para educar a nuestros niños, aún no conocemos a cabalidad todo lo que debiéramos saber. Por eso preparamos la siguiente nota. Hoy conoceremos dos historias, la de Vanessa y la de Joana, ambas unidas por un punto, una pensión de alimentos impaga. Quisimos ir a conocer a esos deudores. Ando buscando a Jimmy Pérez. ¿Usted sabe si viven por acá? ¿Jimmy? Esa debería ser entonces dicho. Al parecer no hay nadie o no quieren salir. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Mientras tanto, y bajo el mismo tema, me gustaría contarles que el año 2017, de las demandas que ingresaron a tribunales de familia, un 33,13% eran para pagar la pensión de alimentos, lo que numéricamente se traduce a más de 232.000. De esa cifra, 70.696 eran para cobrar pensión de alimentos impagas. Pero considerando esa información, nos quisimos preguntar, ¿el ciudadano chileno sabrá para qué es esa pensión de alimentos? Es un derecho que tienen todos los niños. No sé, la verdad no tengo idea. Mínimo hasta los 18 años y después, si es que sigue estudiando, hasta los 27. 28. No sé. Más precisa. Más precisa, sí. Caballero, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta cortita? Que andamos haciendo una encuesta ciudadana. ¿No? ¿La pensión, caballero? Cosas, alimentarlo. Depende de la plata que da uno. Yo no estoy demandado, pero yo sé lo más o menos lo que doy de mi sueldo. Ah, pero a usted le toca pagar pensión. No, me estuve pagando muchos años y ya cumplió ya 18 años. Y ya tan grande ya. Ya tan grande. Cuando un matrimonio se separa y la señora queda con los niños, entonces el marido tiene que pagarle pensión de alimento. ¿Solo el marido o puede ser al revés? Yo creo que parece que es al revés también. Tengo entendido que se hacen a través de una mediadora y si hay un buen término, afortunadamente para las partes se deposita una cuenta que te hacen abrir en el Banco Estado. Si no llegan a acuerdo, ahí lamentablemente se va a un juicio en donde se tiene que hacer la recaudación del menor a través de una cuenta corriente y con el empleador involucrado. La pensión de alimentos es una necesidad que tiene que el Estado le aplica a las personas para que los niños subsistan nomás. Para eso es la pensión de alimentos. Para que el padre o la madre, dependiendo del caso, le dé una mantención a su hijo y le dé todo lo que tenga que ver con los alimentos. ¿Conoce algún caso cercano? Sí, varios. Y las mujeres no ayudan a sus hijos. Ay, no, gracias. Cuéntenos la verdad. ¿Tuvo alguna deuda? No, nunca. No, que ha pasado muchos años. Cuando no existía los computadores, antes existía puro esto. Yo tengo ya mi edad ya. Esa fue la opinión de la gente, pero a continuación los dejo con Joana y Vanessa, quienes están en el estudio junto a Carmen Gloria. Y acá tenemos a doña Joana y doña Vanessa, que no son una parte contra la otra, sino que son ambas partes buscando lo mismo. Partamos por Joana. Sí. Cuente, ¿cuál es su historia? Bueno, viene para exigir la pensión de mi hijo, que ya tiene casi 8 años, ahora cumple en mayo. El papá de mi hijo desapareció cuando él tenía 1 año y medio. Y desde ahí no lo ha visto y no ha pagado relativamente un peso por él. Nada. Pagó el 2017 2 meses porque... O sea, le fijó una pensión de alimento a través del tribunal. Claro. ¿Y cuánto es la pensión que debiera pagar? Primero eran 150 y él pidió rebaja de pensión a 80.000 pesos, cosa que cumplió aproximadamente 3 meses. Y de ahí no pagó nunca más hasta el 2017, que vimos el tema del divorcio, porque nosotros éramos casados. Y pagó 2 meses, creo que fue agosto y septiembre, si no me equivoco, 80.000 pesos esos 2 meses, y en octubre salió el divorcio y de nuevo desapareció. O sea, debe ver unos
2 años y medio, porque seguramente para el divorcio debe haber llegado a un acuerdo. De ahí para adelante Es que no se llegó a ningún acuerdo porque en el divorcio supuestamente él dijo que había pagado todo. Que él no debía pensión y por eso no hicieron firmar el divorcio. Claro, y usted reconoció eso, o aceptó Claro, eso. lo tuve que reconocer porque si no, no me daba el Si no, divorcio. no había divorcio. Y de ahí para adelante entonces no ha pagado prácticamente nunca. Nada. Debe casi un poquito Debe más de 2 años. aproximadamente 5,7 millones, si no es 6 millones Wow. de pensión. Ya. Y por otro lado, el tema de las visitas tampoco... Menos, pues, no estaba nada. ni presente. ¿Y usted, señora Vanessa, cuál es su historia? Bueno, yo tengo 19 años. Yo estoy estudiando en la Universidad con gratuidad en Ingeniería en Prevención de Riesgo. Felicitaciones, qué bueno. Gracias. Yo lo que quería en realidad era leyes, pero como yo no he tenido el apoyo de mi papá, no pude. Mi mamá le cuesta mucho porque tengo 2 hermanas aparte. Y Pero, ella... si me permite un consejo, no se rinda. No por todo el mundo sale de la universidad, o sea, sale del colegio y entra a la universidad. Yo misma, cuando salí del colegio, no tuve la oportunidad ni de beca ni de pagar una universidad. Y 10 años después pude hacer realidad mi sueño de estudiar Derecho. Y aquí estoy. Nunca es Lo tarde. mismo que quiero estudiar yo. Nunca Yo es tarde. estudié antes secretariado jurídico por la Yo municipalidad, también. gratuito. Y estuve en la Fiscalía Sur de San Miguel haciendo la práctica. Ahí les gustó mi trabajo y cómo lo di. Ellos incluso querían que quedara ahí, pero no estaba ya como tanto ese campo laboral, como que estaba ya de técnico jurídico hacia arriba. Y como es particular, no pude pagármelo. Yo vengo a exigir una pensión de parte de mi padre porque él no me ayuda en nada. ¿Tiene Mi mamá- fijada también una pensión a través del tribunal? su No. papá? No. Es que mi mamá nunca lo quiso demandar a él, porque Ya. decía que yo me iba a humillar y eso, pero yo siento que no me estoy humillando, sino Y, estoy haciendo por valer mis supuesto, derechos. Así es. ¿Y está viendo a su papá? ¿Tiene algún contacto con él? Muy poco contacto. La última vez que yo fui a exigirle a su casa porque necesitaba, mi abuelo salió con una pistola a echarme. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace cuánto? Hace un año, más o menos. Como un mes antes que falleciera mi abuelo materno, que él era el que me ayudaba un poco económicamente. Y esa vez yo necesitaba y fui a su casa a pedirle y después salió mi abuelo con la pistola a echarme de la casa, que me fuera, siendo que él me había dicho unos días anteriores que si mi papá no me ayudaba, contara con él, que él me iba a ayudar. Y yo fui a Y lo hacer lo que tomó él de la me peor dijo forma. y él llegó a ese punto. Mi papá nunca me ha dado una pensión fija, a veces me daba de 20.000 pesos, a veces de 40.000 pesos, me daba una vez al año, cada 2 años. Y mi mamá nunca ha querido exigirle porque ella trabajaba, pero ahora ella tiene que ir los fines de semana a la feria y a ella le cuesta, porque tengo 2 hermanas aparte. Y la pareja de ella, que es el papá de mi hermana, trabaja, pero él tiene que mantener la casa, así como también... ¿Y qué tiene opina su mamá de que usted esté acá hoy tratando de conseguir nuevamente una pensión? Mi mamá me decía que sentía que yo me estaba humillando, que mientras ella pudiera dármelo, que yo lo hiciera con eso, pero siento que tampoco puedo darle todo el peso a ella. ¿Y usted, señora Joana, por qué no intentó otra acción judicial en este periodo de casi 3 años que él desapareció? El 2014... ¿Pidió medidas de apremio o algo parecido? El 2014 iba a iniciar la demanda, pero encontré justo un trabajo y me exigían ir al tribunal cada cierto tiempo Sí. a ver cómo iba la causa y todo el tema. Entonces no tenía el tiempo para ir y no iba a perder mi trabajo por estar buscando a una persona que no le interesaba estar. Así es la historia de muchísimas mujeres en este país que sacan adelante a sus hijos solas Exacto. mientras pueden. El problema es que, no sé, se malentiende porque incluso ellos dicen, muchas veces sostienen, yo coopero con mi hijo, yo ayudo con mi hijo. No es una ayuda, no es una cooperación, es un derecho, es una obligación. Vamos a recibir a nuestra psicóloga Pamela Lagos para hablar de esto, de lo que significa ser mujer en este país, salir adelante sola con los hijos. ¿Por qué es importante conversarlo? Porque va a faltar el que reclame y diga, los hombres también. Sí, es verdad que hay hombres que se hacen cargo de sus hijos y que son mujeres y madres que abandonan a sus hijos y se olvidan de ellos. Sin embargo, las estadísticas indican que son muchas más las mujeres las que están en esa situación. Por razones de cultura, de idiosincrasia, de costumbre, como lo quieran llamar, sigue siendo la mujer la que se queda a cargo de los hijos en forma mayoritaria. Y Pamela, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017, el 41% de los hogares en Chile tenían a una mujer sola a la cabeza. Una mujer sola que cumple múltiples roles, porque se hace cargo de la casa, se hace cargo de los hijos, se hace cargo de trabajar. Gana en promedio un 23% menos que un hombre en exactamente el mismo trabajo.
para lograr entonces igualar de alguna manera o subsanar esto, se sobrecargan laboralmente, hacen horas extra, con toda la culpa que eso implica y con una búsqueda constante por quién les va a cuidar a los hijos. Todo esto empieza a generar unos niveles de estrés, de angustia, de preocupación y perpetúa, lamentablemente, muchas veces la pobreza en nuestro país. Porque tenemos mujeres que ganan menos, que tienen menos recursos para hacerse cargo de sus hijos, que tienen falta de apoyo en todo sentido en cuanto a redes también para lograr esto, y que increíblemente siguen peleando aún con ciertas enfermedades emocionales que muchas veces hacen que la gente baje los brazos. Tenemos los índices de depresión más altos en mujeres a nivel mundial y tiene que ver con esto. Con la sobrecarga, con el estrés, con la frustración, además de no poder sacar a tus hijos adelante. De tener que trabajar el doble para ganar lo mismo que ganaría un hombre trabajando en ese puesto y por ende dejar a los niños el doble de tiempo solos. Es un poco el caso de Joana. Joana está con su mamá, con su hijo de 8 años. Ella, no sé si me permites contar un poquitito de tu historia, ella queda embarazada cuando estaba cursando su último año de servicio social. Con el embarazo no puede seguir estudiando porque su padre deja de apoyarla económicamente. Tiene que ponerse a trabajar y hasta el día de hoy se hace cargo de la casa, de su madre, de su hijo, con un trabajo, con un sueldo lamentablemente inferior al que podría haber obtenido si hubiera podido terminar su carrera, haciendo muchas horas extra para poder trabajar y jugársela y conseguir más dinero para darle la educación que ella quiere entregarle a su hijo. Ahí lo estamos analizando desde una de las partes afectada por una situación así, la madre. También tenemos a los hijos. Ya es difícil enfrentar un quiebre entre la relación de los padres, que los padres se separen. Eso es algo que sí o sí va a causar algún efecto en los niños. Pero además hay un padre ausente, que no se hace cargo, que no se responsabiliza, que no cumple con estas obligaciones mínimas. ¿Cómo afecta esto directamente a los niños? En todo sentido, porque hay una sensación de desprotección tremenda. Vanessa, a ver, el hijo de Joana tiene 8 años, Vanessa tiene 19. El hijo de Joana probablemente en 11 años más va a estar en una posición muy similar a Vanessa, buscando un papá que nunca pagó, buscando un papá que no estuvo, que no se hizo cargo emocionalmente y que tampoco se hizo cargo económicamente. Y hay que entender, lamentablemente a la gente como que le suena que esto de hablar de plata es como una frivolidad. Pero para un niño que sabe que no puede trabajar, que sabe que necesita irse formando para tener un futuro, tener un papá que no se hace cargo económicamente le da la sensación de abandono en la manera más profunda, porque es la sensación de que al papá no le importa lo que pase con ella. Y yo hablaba eso un poquito con Vanessa, ella me decía que ella sentía que su papá no le importaba si ella comía, si ella estudiaba, si ella, cosas tan básicas como si podía cargar su tarjeta para ir VIP para ir a la universidad. Hay una sensación de falta de amor de ese papá, ¿no? Exacto. Así yo le explicaba a ella, mi papá nunca ha sido cercano a mí, siempre me ha faltado su apoyo, así como emocional, así como económico. Entonces mi mamá cuando yo era chica me decía que yo no pidiera eso porque ella lo ve como si yo me estuviese humillando. Pero yo no siento que me estoy humillando, yo siento que estoy haciendo valer mis derechos porque ya le he dado mucho tiempo. La otra vez hablamos y quedó con que me iba a ayudar, que fue hace 2 meses y le pasó 10.000 pesos a mi mamá para el mes. Y uno con 10.000 pesos no come, no se viste, nada. Él me dice que no tiene plata, pero el fin de semana pasado cuando hablamos me decía que iba a ir a carretear con su primo a un, no sé dónde era, disco, no sé qué onda, pero uno sin plata no tiene para darse esos lujos. O uno en ese relato lo que más duele es que uno deja claro y deja entrever cuáles son las prioridades en la vida. O sea, él está poniendo como prioridad su diversión, su junta con sus amigos y no las necesidades de su hija. Lo que pasa muchas veces en estos padres, y hablo de padres genéricos, porque van a decir que hay mamás que tampoco se hacen cargo. Sí, en general, los padres que no viven con los hijos y que deciden no hacerse cargo económica ni emocionalmente de ellos, por lo general no los logran ver. ¿A qué me refiero con eso? No tienen la capacidad de conectar con los hijos y de decir, mi hijo tiene esta necesidad, yo lo voy a poner primero
que yo en la fila, porque es mi hijo, por algo así de simple, porque es más importante que mi hija tenga para llegar a la universidad, a salir a carretear, porque es más importante que mi hijo esté bien y pueda pagar su colegio versus lo que yo quiero hacer con mi vida. En esos casos no está, porque hay una desconexión emocional. Se habla mucho de las habilidades parentales, que como que la gente lo habla, pero nadie sabe mucho qué es. Las habilidades parentales es tan simple como entender que los hijos tienen necesidades físicas, emocionales y sociales y hacerse cargo de ellas. Y de alguna u otra manera apoyarlos en su crecimiento poniéndolos a ellos como una prioridad. Cuando un papá no paga una pensión alimenticia, está fallando en lo más básico, que es mantener a su hijo, perdón la palabra, pero así de duro, que mantener a su hijo vivo. Para mantener a los hijos vivos hay que alimentarlos, hay que llevarlos al médico, hay que proveerlos de una casa y de un lugar calentito donde puedan pasar el invierno. De cosas tan básicas como esa, no se están haciendo cargo. Fuimos a buscar a estos dos padres. Nuestra periodista Paulina Alvarado recorrió las calles tratando de encontrar una respuesta. Vamos a partir por el papá de Vanessa. Tenemos la información que necesitamos para ver si podemos encontrar a esta gente, el equipo, los teléfonos. Ya, vamos. Comuna de La Pintana, según nuestra investigación, este sería el sector en el cual vive Jimmy Pérez, el padre de Vanessa. Vamos a ver si lo podemos encontrar y, de ser así, se accede a conversar con nosotros. Disculpe que la moleste, pero ando buscando a Jimmy Pérez. ¿Usted sabe si viven por acá? Sí, es mi hijo. ¿Su hijo? Sí. ¿Y dónde lo puedo ubicar? Ahí está pintando una reja. ¿Él es? Buenísimo. Vamos a ir a buscarlo entonces. Gracias. Vamos a ir a buscarlo. ¿Jimmy? Sí. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bien, también. Somos del programa Carmen Gloria. ¿Accedería a hablar con nosotros? Jimmy, muchas gracias por querer hablar con nosotros. Quisiéramos saber por qué no se está pagando esta pensión. No ha llegado a un acuerdo, digamos, como dice Vanessa. Es que nunca he tenido problemas con mis hijos por el problema de la pensión. Yo cuando tengo, yo les doy. Lamentablemente ahora estoy sin trabajo y no les puedo darle. Pero eso es lo que no quiere entender Vanessa. Es muy dominante. No me trate papá, me dice Jimmy. Con todo respeto, saca la madre. ¿A ti qué te gustaría, Jimmy? Ayudar a lo más que pudiera. Yo antes le daba 50.000 pesos a ella. Pero lamentablemente ahora estoy sin trabajo. Eso es lo que pasa, que estoy sin trabajo. No. Es que igual pienso en ella, en mis otros hijos. Pues ella no entiende eso. Pero... ¿Qué sientes por Vanessa? La amo mucho. Uno dice la primera hija, la hija del amor. Si intentaran de llegar a un acuerdo judicial, nosotros los apoyáramos, los guiáramos, los orientáramos, ¿tú estarías de acuerdo con eso? No, sí, por supuesto que sí. Ya encontramos al padre de Vanessa y accedió a hablar con nosotros. Ahora nos queda encontrar al ex marido de Johanna. Según nuestra investigación, él estaría en su lugar de trabajo. Así que nos vamos a movilizar hasta la comuna de Santiago Centro. Hablamos con el que supuestamente era el jefe de Pablo y nos contó que ayer lo desvincularon de la empresa. Así que tenemos la dirección de su casa, según lo que podemos sacar de nuestra investigación. Vamos a ver si lo encontramos allá. Esa debería ser entonces, dicho. Sí. Estación y nos bajamos. Al parecer no hay nadie o no quieren salir. Pablo, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros finalmente. Cuéntame, ¿cuál es tu realidad de los hechos? Bueno, cuando me separé de mi hijo y me vine a vivir acá para poder ver si era por un problema de relación, netamente no era un problema de nosotros, sino que ella, la mamá de mi hijo en este caso, se enamoró de otra persona. ¿Dentro del matrimonio fue? Claro, fue dentro del matrimonio. Pero Pablo, ¿cuándo empezaron los problemas de pensión? Empezó cuando me diagnosticaron crónico. ¿Qué te diagnosticaron? Me diagnosticaron hipertiroidismo con enfermedad de Graves. Johanna dice que debes al menos unos 6 millones de pesos. ¿Es así? En realidad no he sacado bien el cálculo para saber exactamente si son 6 millones.
pero sí sé que pueden ser aproximadamente entre 3 a 4. El tema del dinero creo que no es un tema. Sería mucho más sencillo que ella quisiera conversar conmigo, habláramos en personal y llegáramos a un acuerdo monetario y poder también empezar con el tema de las visitas, porque la última vez le dije, no hay problema, te voy a empezar a entregar el dinero para que podamos regularizar todo, pero el problema empezó cuando me dijo que no quería que viera a mi hijo. Independientemente yo le cancelara, yo no me merecía ver a mi hijo. O menos él tenía 2 añitos cuando lo dejé de ver. Ha sido duro porque con esta enfermedad ya es duro tener que someterme a dolores que realmente nunca pensé en mi vida que iba a tener. Y aparte de querer llegar a soluciones y no tenerlas porque la otra persona no quiere ceder en el sentido de querer ayudarme. No tengo su número, me tiene bloqueado por todos lados. Justo como ahora me despiden, me dan el finiquito. Entonces con ese mismo finiquito pretendía al tiro empezar ya a reabonar a la deuda y evitar todo tipo de problemas legales, por decirlo de una forma. Porque si ella va a Carabineros e intenta meterme preso, no voy a poder generar dinero. Ahí tenemos a los dos involucrados. Usted estaba muy sorprendida con lo que escuchaba. ¿Por qué? ¿Qué cosas no le parecieron? O sea, todo. Ahí tenemos a los dos involucrados. Usted estaba muy sorprendida con lo que escuchaba. ¿Por qué? ¿Qué cosas no le parecieron? O sea, todo. Empecemos porque nosotros nos separamos, de hecho, el 2012. Él se fue de la casa donde vivía con mi mamá, con mi hijo y conmigo, porque nosotros ya no teníamos relación de pareja. Él dormía en un colchón en el living, yo dormía con mi hijo en la pieza y él no se hacía cargo de nada más que de poner plata. Que yo me enamoré de otra persona dentro del matrimonio es totalmente falso. Él se fue en septiembre y yo a mi pareja siguiente la conocí en noviembre. Sí pasó muy poco tiempo porque ya no había amor, ya no había nada. Y claro, porque pasó tan poco tiempo, él supone que yo lo engañé. No debiera ser tema. La relación entre ustedes está rota hace ya 7 años, no debiera ser tema. Bueno, para él era tema, cosa que para mí no, porque eso no lo limita de ser papá. Exactamente. Que me diga que yo le he dicho que no puede ver a su hijo es totalmente falso. Tengo conversaciones, de hecho, diciéndole que para mí no es eso. Para mí es que es todo paulatino. Mi hijo no lo conoce. Yo no puedo permitir que él se acerque. Su hijo tiene 8 años, me dijo, ¿cierto? 8 años. O sea, ¿y lo dejó de ver cuando tenía 1 año y medio? 1 año y medio. No lo conoce, él no sabe nada de mi hijo. Yo creo que con suerte se acuerda de su nombre. No lo llamó jamás para un cumpleaños, para una Navidad, para nada. Ni él ni su familia. Y yo no puedo permitir que esas personas se acerquen a mi hijo haciéndole un daño para que después desaparezcan de nuevo. Ese es mi tema y yo se lo dije. Vamos a hablar de eso con Pamela porque los tribunales tampoco lo permiten. Cuando uno desaparece de la vida de los hijos, por muy hijos de unos que sean, no es llegar y aparecer de la noche a la mañana y querer tener una relación normal. Hay un respeto por el niño y los tribunales obligan a realizar terapias de revinculación. Los niños no son propiedad de los padres, es que ese es como un concepto bien antiguo cuando dicen son míos, no son tuyos. Los hijos son personas aparte, con emociones, con todo un sistema afectivo que hay que cuidar y hay que respetar. Personalmente, yo no tomaría a mi hija y se la prestaría a un caballero que nunca la ha visto. Porque para la niña también es un desconocido. Exacto, porque para la niña es un desconocido, le va a dar miedo, no se va a sentir a gusto, se va a sentir vulnerado en todos sus derechos, se va a sentir desarraigado de su mamá y eso puede darle mucho susto a un niño. Sobre todo si aparece alguien y le dicen, ahora él es tu papá, bienvenido, ándate con él de vacaciones un fin de semana. La sensación para el niño es de estar con un extraño. No entiende, a ver, este concepto de que porque tengo la misma sangre tengo que tener algún nexo, el nexo no está. Por lo tanto, se hace con mucho respeto. ¿Por qué? Porque sí es bueno que los niños tengan contacto con los papás, porque sí les hace bien, porque sí los ayuda a entablar una identidad y los ayuda a entablar una psiquis más firme. Pero para eso se hace de a poco. Tendría que este papá hacer la pega, de ir sistemáticamente, no sé,
una vez a la semana, muchas veces apoyado por un psicólogo, porque por lo general, cuando han pasado tantos años, se hace con un psicólogo de por medio, las sesiones son con una persona ahí presente, después empiezan a verse por horas solos y de a poco se va generando un lazo que permita al niño sentirse protegido por esa persona y sentir que tiene la capacidad de irse con esa persona, por ejemplo, por un día entero. Pero esa cosa de un día para otro, que los papás aparecen después de 6 años y dicen, ahora me bajó todo el amor y quiero estar con mi hijo, la verdad, y para ser bien sincera, psíquicamente es muy difícil querer a alguien que nunca he visto. Se puede generar una idealización, se puede generar una sensación de cariño por una imagen, pero querer a alguien implica conocerlo. Si no conocen a su hijo, el lazo real es muy poco probable que esté. Si existe, yo no estoy diciendo que este papá, por ejemplo, llora y que no le crea su llanto. Sí, probablemente lo está llorando, pero por el concepto de no estar con un hijo, no de no estar con ese hijo. No puede extrañar lo que no conoce. Lo que no conoce. Ahora, es importante recalcar que cuando un papá no tiene una relación con un hijo, tiene la posibilidad de solicitarle al tribunal, suponiéndonos en la teoría de él, que usted es la que no lo ha dejado, él ha tenido 7 años para haber ido a un tribunal y pedir una relación con su hijo y seguramente el tribunal le hubiera explicado lo que acaba de explicar Pamela, él estaría o habría hecho una terapia de revinculación y hoy día tendría una relación sana con su hijo. Si no lo ha hecho, también tiene que asumir su propia responsabilidad de no realizar lo que por ley puede hacer. Él adjuntó papeles, trajo papeles o envió papeles con nuestra periodista, entre ellas la carta de término del contrato de trabajo. Adjuntó también algunas copias de resoluciones que tiene de los tribunales, que son bastante antiguas, son del año 2014, que seguramente fue cuando usted intentó cobrarle la pensión de alimentos, porque ahí tiene la resolución de cuánto es la deuda, que tenía el plazo para objetarle, seguramente no lo objetó, recuerden que un plazo de 3 días para objetar. Y en esa época la deuda era 730.000 pesos, hoy día ha subido harto. Tiene una copia también de la libreta, maravilloso. Si la tiene, caballero, en su mano, vaya y deposite, pues ya sabe la información. Y adjunta los papeles médicos que certifican que el caballero tuvo una operación, que tuvo una infección posterior a la operación, postoperatoria. Y eso. Claro, él dice que porque se enfermó, él no pudo ver a su hijo. Y lo que yo le dije es que yo he estado enferma, he estado sin trabajo y he pasado millones de situaciones y aún así no puedo decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Ahora yo no voy a ser tu mamá hasta que encuentre trabajo. Tiene hipertiroidismo. Ya. No es algo que lo invalide. Que puede tener en tratamiento. Totalmente. Adjunta también una licencia médica por acá, pero creo que era bien antigua. Es que todos los papeles que tiene son antiguos porque... La verdad, yo ahora fui a tribunales hace más o menos un mes y puse la demanda de nuevo. No, 29 de marzo estaba con licencia médica. No sé cómo lo habrán echado. El grow shop donde trabaja él es familiar. De hecho, es de su primo Marco. Y el tema de que lo echaron y todo eso, la verdad yo no lo creo. De hecho, ni siquiera sé si él trabajó con contrato y no, porque la familia igual lo respalda mucho. Entonces no tengo apoyo de su familia ni nada. Hablé con un hermano que está en Suecia el 2017 y él me mencionó que quería conocer que quería verlo, que quería que su hija conociera a su primo. Y yo le dije que sí, que yo no tenía ningún problema. A lo que me retracté cuando nosotros firmamos el divorcio y él volvió a desaparecer. Porque yo le dije que para mí no me sirve una familia intermitente. A lo mejor a usted no, porque no va a reemplazar al padre en el pago, que es lo que usted necesita. Obvio. Pero a sus hijos, a su hija, sí le sirve. A mi ¿No hijo es así, sí, Pamela? pero que aparezca y desaparezca. No, es que no el papá sí. El papá intermitente obviamente obvio. que no sirve. Pero si hay un tío interesado o hay otro miembro de la familia paterna que quiere tener un contacto con el niño, un lazo con el niño, puede ser importante para él porque le permite tener una imagen de quién es su familia, ¿no? ¿De dónde viene? Exacto, ayuda mucho para ir configurando. A ver, una vez alguien me explicó que los niños que crecen sin conocer un lado de su familia pueden crecer bien, pero son como un puzzle, como un rompecabezas que no está terminado. Siempre van a haber ciertas áreas de su vida que ellos no logran entender, que ellos no logran rellenar 100%. Entonces, todo ayuda
absolutamente de acuerdo con la idea de que un papá cometa, como digo yo, que va y viene, es mucho peor a que un papá que definitivamente desaparece porque se hace el duelo una sola vez y no microduelos constantes. No obstante, si hay una familia, alguien de la familia, un tío, un primo, alguien que le pueda dar alguna sensación de pertenencia a este niño, puede ser de gran ayuda. Y aunque suene terrible, uno no puede enojarse con la familia entera porque una de las partes no está haciendo la pega. En estos casos y en los dos casos tengo entendido que las familias de estos papás, tanto de su papá como del papá de su hijo, tampoco han sido muy presentes, porque otras veces están los abuelos que hacen el intento, pero acá a lo mejor hay un tío que a lo mejor vive lejos y a lo mejor lo va a ver una vez cada 3 años. Pero eso ya es algo para irle generando una sensación de identidad que puede ayudarlo muchísimo. Las promesas de don Pablo fueron que una vez recibido el finiquito va a abonar esa deuda. ¿Va a abonar? Porque no creo que el finiquito sea por 6 millones de pesos para que pague la deuda completa. Creo que empezó a abonar el otro día, me depositó 30.000 pesos. Una burla. Los finiquitos, para pagarlos, según lo que dice acá, van a ser a partir del 1 de abril. Es decir, esto debiera haber ocurrido. Vamos a darle un plazo para que haga un abono importante y no de 30.000 pesos, sino que un abono importante a la deuda de casi 6 millones de pesos que tiene don Pablo, en la cuenta que usted sabe perfectamente cuál es porque nos envió esta copia del número de la cuenta. Si eso no ocurre, va a tener que pedir y actualizar las medidas de apremio, incluida la orden de arresto. Y la orden de arresto es una medida extrema. Hoy se necesita una medida extrema, porque hoy este caballero, según la propia declaración de él, según los documentos que adjunta aquí, va a tener dinero para haber abonado a la deuda, va a tener los datos a la deuda a la que tiene que abonar y sabe perfectamente, de acuerdo a las imágenes, que nosotros estamos requiriendo ese pago. Entonces, si no lo hace, es solo por desidia. Aquí ya no es válido ni la licencia médica, ni que no va a poder trabajar, ni que le dieron un despido, ni nada. Así que ese es el paso siguiente. Perfecto. Orden de apremio, arresto, reclusión nocturna, si no paga de aquí al 30 de abril. Con usted, Vanessa, tenemos otra cosa. Nuestra periodista Paulina Alvarado se encuentra en un sector dentro de las instalaciones de Televisión Nacional y tiene algo que informarnos. Así es, Carmen Gloria, porque estoy precisamente en los camarines que están paralelos al estudio. Y en este lugar, acá, detrás de esta puerta, en esta pieza, en este camarín, se encuentra Gini. Él, luego de varias conversaciones, de estar constantemente comunicándonos, accedió voluntariamente a venir hasta nuestro canal, hasta TVN, para poder llegar a un acuerdo con su hija Vanessa. O sea, en este minuto él estaría preparado y dispuesto a conversar con Vanessa y firmar un acuerdo por pensión de alimentos. Así es, porque él también aquí se encuentra con nuestra abogada tramitadora, quien podría, en el fondo, gestionar esta situación luego que Vanessa termine la mediación contigo y se acerque hasta acá, hasta el camarín. Perfecto. Ellos podrían firmar este acuerdo. Le vamos a explicar acá a Vanessa de lo que consiste. Lo que firmamos siempre cuando obtenemos el acuerdo de pensión de alimentos es una transacción extrajudicial. La transacción es un contrato debidamente regulado en el Código Civil que tiene por fin precaver un litigio eventual o poner término a un litigio pendiente. En este caso es precaver un litigio eventual. O sea, él se evita que esto llegue a tribunales, que se le demande de pensión de alimentos, usted se evita el tener que iniciar el proceso de mediación para más tarde demandar. Este documento lo redactamos nosotros, se firma ante notario y nosotros también nos encargamos de que se presente al tribunal y se autorice por el Tribunal de Familia. Cuando es autorizado por el tribunal, tiene el mismo valor que una sentencia judicial. En conclusión, si él no cumple, tiene todas las medidas de apremio que hoy día tiene la señora que sí pasó por el tribunal. Sí, porque la última vez que yo le dije que iba a venir hacia acá, él incluso anoche mismo me llamó preguntándome por qué lo había demandado. Y ya yo le dije que no quería problemas y él sabe por qué, no tiene por qué. Ya se lo explicamos, ya lo entendió y está dispuesto a firmar. Así que le vamos a pedir que vaya al camarín para que pueda conversar con su papá y pueda llegar a un acuerdo. Pamela, sería importante darle alguna orientación de cómo enfrentar esta conversación. Vanessa, solo un ratito más para que escuche, porque me gustaría que Pamela te diera una recomendación cómo enfrentar esta conversación. Antes que vayas, Vanessa, yo sé que los años
de abandono, entre comillas, de un papá ausente, de un papá que no responde como uno espera, son tremendamente dolorosos. Pero también para las personas que viven algo así, tener la capacidad de cerrar ciclos ayuda muchísimo. Pase lo que pase, la persona que está ahí atrás es tu papá. Puede que no haya sido el mejor, puede que tu abuelo lo haya suplido de mucho mejor manera. Sin embargo, hay algo que se puede rescatar de esto. Es un papá que vino, que de alguna u otra manera está buscando llegar a un acuerdo. Te pido que no te olvides de eso. A veces la rabia nos cega y a veces la rabia hace que no podamos ver pequeños detalles buenos que sí hay. Va a haber un minuto en donde te vas a sentar con él, en donde lo ideal es que le digas todo lo que sientes, en donde lo ideal es que puedas sacar todo eso que tienes. Pero por favor, trata de no dañar algo que ya no existe. Trata de mantenerte tú resguardada y trata de alguna u otra manera de valorar lo poco de papá que puede haber llegado a ser. Ella es la psicóloga. Yo soy la abogada. Firme. Muchas gracias. Papel en mano le va a dar más herramientas para dar la pelea en tribunales. Que le vaya bien. Vaya nomás. Gracias. Nos quedamos con Joana. Joana está en una situación más complicada porque este caballero nos hizo promesas, pero no quiso venir. Era obvio. Era obvio. Ya le recomendé que no amerita tener mayores condescendencias con él. Si no paga las medidas de apremio y partamos por la reclusión nocturna. Pero también, Pamela, sería importante un último consejo porque es difícil y en algún minuto esta rabia supera, esta rabia angustia, porque obviamente que nuestros hijos, cuando los padres no están presentes, cuando los padres no colaboran, están en desventaja. Este 41% que yo decía, 40% de hogares que están encabezados por una mujer, obviamente no tienen la misma ventaja para surgir en la vida esos hijos que los hijos que tienen a sus dos padres. O sea, hay un 60% de nuestro país que está en mejores condiciones que un 40%. Y dada los índices de pobreza, pasa a ser tremendamente relevante y un elemento estresor importantísimo. ¿Cómo enfrentar esa situación tratando de no contagiar a los hijos de esta rabia, de esta frustración, tratando de mantener el ánimo arriba para seguir creciendo? Joana hasta ahora lo ha hecho bastante bien. Su hijo hace poco empezó a preguntar por el papá y empezó a preguntar por el papá por algo súper potente. Joana tiene una pareja, no viven juntos, pero tiene un pololo que también tiene hijos. Y va a buscar a sus hijos fin de semana por medio, pasa tiempo con ellos y el hijo ha empezado a ver lo que hace un papá separado de verdad, cómo funciona un papá. Y a partir de eso empezó a preguntarle por su papá. Lo que hizo Joana fue decirle que no sabe nada y mostrarle fotos para irle creando algo de imagen, para decirle este es, pero no sé dónde está. Pero súper bien. Esa es la actitud. No sé, usted no sabe, no puede responder por él, pero yo sí le pediría algo, que se resguarde usted. A veces, como dice Carmen Gloria, hay un déficit tremendo en un niño que está en desventaja con otro, pero parecen estas súper mamás, como usted, que se hace cargo de todo, que trabaja, que sale adelante, pero tiene que cuidarse. Esta súper mamá también necesita que le hagan cariño, también a veces va a necesitar descansar, también a veces va a necesitar llorar, también a veces va a necesitar no ser la más fuerte del mundo. Y para eso hay que buscar una buena red de apoyo, que la apañe, como se dice en chileno, en todo esto. Ser mamá sin un papá al lado se puede. Ser mamá sola es tremendamente difícil. Muchas gracias, Pamela. Don Pablo González tiene poco tiempo para conocer y conquistar a su hijo. El tiempo vuela más rápido de lo que uno cree. Y los hijos, a pesar de que tengan una madre que los proteja y no les cuenta la información completa, crecen, se transforman en adultos y sacan sus propias conclusiones. Y contra eso ya no va a tener tiempo. Además, en las buenas noticias que hay para futuro, a lo mejor sean más lentas de lo que uno cree, pero de lo que uno quiere o necesita, pero sí hay
varios proyectos de ley que me tocó estar comentando el otro día, que tienden a endurecer las penas y las medidas para que los padres cumplan con esta obligación, que uno esperaría que la cumplieran desde el corazón, desde el cariño, desde la empatía, desde la hombría de ser padre. Pero como eso nunca ha sido necesario o nunca ha sido suficiente en este país, tenemos que endurecer las penas. Hoy en día hay varios proyectos, desde la obligación para los dependientes como él, o los independientes como era este caballero, para que las personas a quienes reciben sus boletas de honorario le retengan los honorarios, para que el Servicio de Impuestos Internos retenga las devoluciones, para que se cree un registro nacional, para que no puedan optar a ningún beneficio público. Hay un montón de proyectos de ley que buscan endurecer esta falta, esta omisión tan grande. Y dado lo que hemos analizado en este programa, ojalá que entiendan nuestros legisladores la importancia de ponerle prisa a estos proyectos de ley, que no duerman por los próximos 5 años, porque una pensión de alimentos no es solo una cantidad de dinero, son niños de nuestro país que no están recibiendo lo mínimo para poder salir adelante, y son mujeres que tienen que sacarse la mugre a diario para poder suplir lo que la falta de hombría de algunos hombres no les permite. Y con esto cerramos la sesión. ¿Nerviosa? No, en realidad no. Es que no es primera vez que lo hace en realidad. ¿No? ¿No es primera vez? No, porque siempre le gusta hacerse la víctima en todo caso. No, para mí no me sorprende en realidad. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vamos a hablar con tu papá? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás nerviosa? ¿No? ¿Te sorprendió que estuviera acá? Sí, me pensé que iba a dar cara, iba a reconocer lo que él no ha hecho, así que todavía sí me sorprendió, por fin. Así que, por favor, lleguen a un acuerdo. ¿Ya? Acaba de entrar Vanessa. Vamos a esperar lo que sea suficiente para ver a qué acuerdo llegan. Si logran al fin poder entenderse este padre y esta hija. O sea, me pareció increíble verlo llorar, para empezar. Es un patético. No me ha pagado, bueno, no le ha pagado a mi hijo pensión en casi 7 años y ahora dice que yo le niego todo a él, entonces de verdad, como dijo la señora, se hace la víctima. Ya, Vanessa, ¿terminaron, parece? Sí. Está listo. ¿En qué quedaron? Dime que ya tenemos buenas noticias. Se supone que él me va a empezar a ayudar con 50.000 pesos mensuales y yo tampoco le exigí un sueldo mayor porque yo me pongo en sus zapatos y sé que tiene mi hermano. Se supone que ahora me tiene que depositar mensualmente y vamos a ver si cumple. ¿Hablaron algo más? Porque él varias veces dijo que te quería mucho, que eras la hija del amor, etcétera, etcétera. Sí, es igual me dijo... Sí, en realidad sí, quedamos en que íbamos a tener mejor comunicación porque él al igual lo admitió que él es dejado en el sentido de que no me va a ver y eso, y él sabe, yo no tengo comunicación con la familia ya por unos problemas que tuve. Entonces quedamos en ese acuerdo. Esto que acabamos de presenciar es un acuerdo extrajudicial, donde ambas partes firman y se comprometen. Luego, nuestra abogada tramitadora lo toma y lo lleva a tribunales de familia, quedando en total legalidad y vigencia. Es muy importante reconocer para nosotros lo valioso que es que esto se cumpla.